Canal Historias de la Biblia presenta el secreto de Elías que todo cristiano debe conocer. Incluso el siervo de Dios más devoto puede tener desánimo y agotamiento, cosas que permiten que sus circunstancias anulen su confianza en Dios. Elías, un profeta del reino del norte de Israel, fue testigo y realizó algunos de los milagros más asombrosos registrados en la Biblia. Sin embargo, poco después de sucumbir a la depresión y al terror en respuesta a la maldad rebelde del rey Acab, Dios le dijo a Elías que declarara que habría una sequía en la tierra. Durante este tiempo, Dios demostró repetidamente su provisión y cuidado de Elías, permitiéndole beber agua de un arroyo que se suponía seco y enviando cuervos para que le trajeran pan y carne para comer. Reyes 17, versículos 1 al 7. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Entonces la palabra del Señor vino a él diciendo: «Apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí». Elías fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Fue y habitó junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Después el Señor le llevó a la casa de una viuda que sufría de sequía. A ella le quedaban las últimas migajas de comida, pero Dios le dio a Elías la autoridad para asegurarle que su harina y su aceite se repondrían milagrosamente día tras día, y así fue. Cuando el hijo de la viuda murió, Elías rezó a Dios para que lo devolviera a la vida, y lo hizo. Entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo: «Levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. He aquí, yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente». Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba». Cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo: «Por favor, tráeme también un poco de pan en tu mano». Ella respondió: «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos». Entonces Elías le dijo: «No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, y el aceite de la botella no faltará, hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra». Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia por mucho tiempo. La harina de la tinaja no se acabó ni faltó el aceite de la botella, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Aconteció después de estas cosas que cayó enfermo el hijo de la mujer, la dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Entonces ella dijo a Elías: «¿Qué tengo yo contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo?». Y él le respondió: «Dame tu hijo». Lo tomó del seno de ella, lo llevó al altillo donde él habitaba y lo acostó sobre su cama. Entonces, clamando al Señor, dijo: «Oh Señor, Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo». Luego se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor diciendo: «Oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a su cuerpo». El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó del altillo a la casa y lo entregó a su madre. Luego Elías dijo: «Mira, tu hijo está vivo». Entonces la mujer dijo a Elías: «Ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios, y que la palabra del Señor es verdad en tu boca».
Primera de Reyes 17, versículos 8 al 24. Entonces Dios convocó a Elías a una batalla con los profetas paganos en una montaña con vistas al mar. Cuando comenzó la competición, su supuesto Dios no pareció aceptar su sacrificio a pesar de sus esfuerzos por convocarlo. Cuando le llegó el turno a Elías, rezó y el Dios vivo consumió el sacrificio del profeta con fuego del cielo, a pesar de que Elías roció repetidamente el altar con agua. Ahora pues, manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo. Pero el pueblo no le respondió nada. Entonces Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado como profeta del Señor, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dennos pues 2 toros. Escojan ellos un toro para sí, córtenlo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Luego invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió y dijo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escojan el toro y prepárenlo ustedes primero, porque ustedes son la mayoría. Invoquen el nombre de su Dios, pero no pongan fuego. Ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon. Luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo: Oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiera. Mientras tanto ellos danzaban junto al altar que habían hecho. Y sucedió que hacia el mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo: Griten a gran voz, porque es un Dios. Quizás está meditando, o está ocupado, o está de viaje. Quizás está dormido y hay que despertarlo. Ellos clamaban a gran voz y se sajaban el cuerpo con espadas y con lanzas, conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Y sucedió que, cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal, y no había voz ni quien respondiera ni escuchara. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Luego él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en la cual pudieran caber 15 litros de agua. Luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y los puso sobre la leña. Entonces dijo: Llenen 4 cántaros de agua y derrámela sobre el holocausto y sobre la leña. Luego dijo: Háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Dijo aún: Háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez, de modo que el agua corría alrededor del altar y llenó también la zanja. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo: Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú haces volver el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor, que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Primera de Reyes 18, versículos 19 al 39. Las multitudes no solo vieron el fuego de Dios en Elías, sino que también lo vieron en su ministerio literalmente. Elías, frustrado por la rebelión espiritual de su pueblo y enfurecido por el falso profeta de Baal, se enfrentó a ambas fuerzas en lo alto del monte Carmelo y derrotó a los secuaces del diablo, a pesar de que le superaban en número 850 personas a una. Nadie había visto nada parecido a su valentía desde el olvidado día en que David luchó contra Goliat años antes. Y como el desvalido David, Elías se enfrentó a su adversario con celo.
Su mirada se dirigió a la majestuosidad de Dios, no al número de sus adversarios. Esta visión celestial proporcionó el combustible que mantuvo vivo su coraje. Los líderes deben tener valor en todo momento. Nadie que desee realizar un cambio puede hacerlo sin valor. El corazón de Elías estaba lleno de valor porque, en primer lugar, su determinación superó sus inseguridades. A pesar de estar muy superado en número, Elías decidió que había que enfrentarse a Baal a toda costa. 2. Su deseo triunfó sobre su desesperación. A pesar del peligro, Elías respondió honrando a Dios por encima de todo. 3. Su compasión superó su insatisfacción. Aunque no le gustaba la actitud del pueblo, Elías deseaba que encontraran y siguieran a Dios. Mientras adoraba y rezaba a solas en la cima de la montaña, Elías se armó de valor para hacer descender fuego del cielo. El fuego que llevaba dentro atrajo el fuego de Dios, derrotando decisivamente a Baal. Después de esta increíble demostración del poder de Dios, convocó a Elías para realizar otro milagro. El profeta rezó para que la sequía terminara, y Dios respondió enviando una pequeña nube seguida de una lluvia torrencial. Dado todo su éxito, uno esperaría que Elías estuviera lleno de confianza, alegría y alabanza al Señor en este momento de su vida. Cuando se enteró de que la reina Jezabel había jurado matarlo, huyó al extremo opuesto del país, donde se sentó bajo un árbol y rogó a Dios que le quitara la vida. Primera de Reyes 18, versículos 41 a 46. Entonces Elías dijo a Acab: «Sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una fuerte lluvia». Acab subió para comer y beber. Entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Luego dijo a su criado: «Sube, por favor, y mira hacia el mar». Él subió, miró y dijo: «No hay nada». Él le volvió a decir: «Vuelve 7 veces». A la 7ª vez dijo: «He aquí, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Entonces él dijo: «Ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, no sea que te detenga la lluvia». Y aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y cayó una fuerte lluvia. Acab subió al carro y fue a Jezreel, pero la mano del Señor estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Primera de Reyes 18, versículos 1 al 9. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Le contó cómo Elías había matado con la espada a todos los hombres que hablaban por Baal. Entonces Jezabel mandó decir a Elías: «Así me hagan los dioses, y más aún si no hago su vida como la de uno de ellos para mañana a esta hora». Elías tenía miedo. Se levantó y corrió desesperadamente para salvar su vida. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su siervo, pero él mismo viajó durante un día al desierto. Fue y se sentó bajo un enebro. Allí pidió morir, diciendo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Cuando se acostó y durmió bajo el enebro, un ángel lo tocó. El ángel le dijo: «Levántate y come». Entonces Elías miró y vio sobre su cabeza una hogaza de pan preparada sobre piedras calientes y una jarra de agua. Así que comió y bebió y se acostó de nuevo. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: «Levántate y come, porque este viaje es muy duro para ti». Luego se levantó y comió y bebió, y se fortaleció con ese alimento durante 40 días y 40 noches para ir a Horeb, el monte de Dios. Llegó a una cueva y se quedó allí. La palabra del Señor vino a él y le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Elías dijo: «He tenido mucho cuidado de servir al Señor, el Dios de todos, porque el pueblo de Israel se ha desviado de su acuerdo. Han derribado tus altares y han matado con la espada a los hombres que hablan por ti. Soy el único que queda y quieren matarme». Afortunadamente, este no es el final de la historia. Dios no abandonó a Elías cuando lo descubrió, digamos, cuando no estaba en su mejor momento. El Señor lo levantó, lo fortaleció para que volviera a la batalla, le proporcionó una ayuda inestimable en la forma del profeta Eliseo, y luego lo llevó al cielo en un viento poderoso. Primera de Reyes 19, versículos 11 al 18. Él le dijo: «Sal y ponte de pie en el monte delante del Señor». Y he aquí que el Señor pasaba.
Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo Elías, cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz y le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: Ve, regresa por tu camino, por el desierto a Damasco. Cuando llegues ungirás a Hazael como rey de Siria. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel, y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, como profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y al que escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Pero yo he hecho que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y todas las bocas que no lo han besado. Segunda de Reyes 2, versículo 11. Aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Somos humanos como el profeta Elías, nos agotamos y cuando nuestra mente y nuestro cuerpo se cansan podemos sentirnos abrumados. Sin embargo, el Dios que nos creó, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, versículo 14. Dios nunca olvida sus promesas para con nosotros, incluso cuando nuestra bondad se desvanece. El profeta Elías era consciente de la idolatría de Israel, era consciente de que la hora del juicio había llegado. También sabía que la sequía y el hambre estaban en camino de devastar a Israel. Él sabía porque había declarado el juicio de Dios. Todo esto ocurrió durante un periodo muy triste de la historia de Israel, cuando el pueblo prácticamente había dado la espalda a Dios y su rey había pecado abierta y audazmente contra el Señor. Imagínese la valentía que se requiere para que un hombre ore para que se juzgue a su propio pueblo, se enfrente a un rey malvado y luego se enfrente a cientos de falsos profetas y cuestione su piedad. Aunque el Señor se llevó a Elías al cielo hace mucho tiempo, este valiente profeta sigue avanzando, afirmando que el verdadero liderazgo puede requerir estar solo y decir verdades difíciles.